y escuchando. Por ustedes van a pasar por Rumi, Chaca. Rumi, piedra, Chaca, puente. Esos puentes que nos permiten encontrarnos en esos saberes. He traído este telar, ustedes ya lo conocen en sus estudios, la cosmovisión de los pueblos hermanos se teje bajo un huevo, unos círculos, para la comunidad en la cual nosotros trabajamos, en este caso que es el Nodo Ipiales, con quienes ustedes se van a encontrar los denominados comunidad pastos, antiguamente protopastos, posteriormente pastos, de acuerdo a la historia. Ellos empiezan a recuperar sus usos y mundo de arriba, todo lo que está en la parte superior, el mundo del centro, que es el mundo de aquí, y el mundo de abajo, que es el mundo de los espíritus. La persona, el yacha, el sabedor, está en el centro, en una barca con cabeza de cépala. Hay hay dos cabecitas que sostienen la barca y él navega sobre los mundos, ¿sí? Y en la parte de abajo miran toda la parte espiritual. Entonces toda la concepción pedagógica, toda la concepción lógica desde su realidad se maneja en torno a estas imágenes. Cuando el yacha, que es el sabedor, en este caso, cuando ustedes van a Otavalo van a escuchar mucho la palabra yacha porque es el docente, es el profesor, y la casa donde se enseña es el yacha chic, ¿sí? Que es el mundo donde se encuentra el saber y el conocimiento. En la maestría está enfocada al rescate de algunos vocablos afro que son como muy particulares. Sería bueno que en algún momento ustedes pudieran armar como una actividad bien bonita y poder bajar hasta allá. Ojalá que, por ejemplo, el 30 de noviembre son los cumpleaños de Chumaco, ¿no? De pronto para el próximo año, qué sé yo, se pudiera organizar algo bien bonito y que ustedes puedan venir a nuestra comunidad, a nuestra cultura. Claro que en diciembre es lo mejor. Nosotros hacemos unas verbenas súper lindas donde la gente en el barrio hace su pesebre en la calle y toda la comunidad participa, y esta noche es aquí, la otra noche es allá, y es un cuento muy bonito con fununo, guasa, marimba, y es un cuento que no lo tiene ninguna otra comunidad de Colombia, y es como lo más chévere en la cuestión religiosa. Pero en el Casillar le borró la historia, y además de eso a mi madre le establecieron como una representación de lo que debería ser una mujer, completamente contraria a lo que es una mujer en la costa, por ejemplo, ¿no? Entonces el hecho de que tápese, usted tiene que ser recatada, póngase zapatillas, que era la cosa más impresionante que mi mamá me decía. Ella, mientras estaba en la casa, era la sirvienta de ellos, pero cuando salía tenía que estar puesta la mejor ropa, porque como era la hija adoptada de esa familia, tenía que estar al nivel que estaban los otros hijos. Entonces, mientras en la casa ella hacía aseo, de hecho, por ejemplo, que estaban construyendo la casa, ella les cocinaba a los peones, ¿no? Entonces, así, terrible esa situación. Cuando salía, sí, sus zapatillas del almacén más caro, su ropa del almacén más caro, te compré estos aretes, ponete esto, entonces, y bien erguida, eso sí, camina erguida, camina de mi mano, le decía a su papá, y la mostraba como un trofeo. Ay, qué linda que está su hija, ¿ella es la que usted recogió? Sí, ella es la que yo recogí. Y en la casa era la completa servidumbre, ¿no? Y es una cosa que yo no puedo narrar de esta manera, pero ella lo cuenta de otra manera diferente. Ella dice mi papá y mi mamá. Ella mira eso, lo que le tocó vivir, como algo natural, como si uno naciera de piel oscura y digamos como que su destino fuera ese. Entonces ahora, digamos, afortunadamente, gracias a que ella ha sido muy berraca y muy fuerte, pues nos pudo dar la educación. Entonces nosotros podemos retroalimentar todo eso que ella vivió, pues desde otra perspectiva. A mi mamá le decían negra, pero yo sentí que era negra por cariño. Pero cuando yo salí a las calles, y más bien al colegio donde se suponía a uno le iban a enseñar, y que te digan negra y que vos además tengas que sentirte mal por eso, es una cosa impresionante, es una cosa increíble, porque yo después decía, es que mi pelo es feo, hasta me preguntaba eso, y después asumí que mi cabello era feo también.
Entonces yo decía, no, estoy despeinada, cuando uno dice, pero si tu cabello es así, tienes que llevarlo así. En el colegio, es que ustedes son prostitutas públicas. Mi hijo estaba en quinto de primaria. Ustedes son prostitutas públicas porque las mujeres de bien, las mujeres de su casa se ponen el uniforme por acá abajo, y era a mí porque me quedaba chiquito, porque yo siempre fui preocupada. Entonces ustedes tienen que ponerse el uniforme abajo. Ustedes no se pongan blusas corticas, nada, más ese cuerpo de las negras, decía, más ese cuerpo escandaloso. Entonces uno como, ay, más de eso, mi cuerpo es escandaloso, a taparse, ¿no? Entonces, ese eran los docentes, y católicos, así a morir, que esa señora rezaba y decía, estoy elevando. De hecho, decía eso. Y entonces, ay, profe. Pero no, o sea, la discriminación era terrible. Mamá fue a pelear y después aceptable, y eso por pasar la materia que era ética y religión, que era aceptable. Después, en sexto pasó otra cosa también bien chistosa, que fue el hecho de que nos enseñaban religión, que era la religión católica. Y yo les decía, pero yo leí que en el mundo hay muchísimas religiones, por ejemplo, esta. Cállate, hereje, dijo el padre, porque era un padre el que nos daba religión. Desde allí empezamos a ver ese problema de la, más que discriminación y racismo, ese problema de opresión, ¿sí? Y es que nosotros, la verdad, cuando uno sale allá es durísimo, la vida aquí es durísimo. Gracias a la geografía, yo estudio, he recorrido algunas partes de Colombia, departamento de Antioquia, hemos abierto también sus espacios, sus experiencias para compartir, y venimos con toda la disposición, con todas las ganas de aprender y que estas experiencias nos nutran, nos fortalezcan, sea provechosa como así va a ser. Buenos días a todas y a todos. Me uno al saludo de complacencia a raíz del recibimiento que nos han dado acá, no solamente en la ciudad de Pasto, sino ahora en Iriari. Agradecerle la disposición, la apertura de estos espacios al director del Banco de la República. Sale y se determine desde el seno colectivo de los pueblos, que eso es lo que realmente se convierte en ley, ¿no? Porque muchas veces el Estado nos imparte e impone leyes para que las convirtamos en costumbre, pero en los pueblos es opuesto, ¿no? La costumbre se convierte en ley. La costumbre realmente es la que se convierte en ley para poder dinamizar. Para nosotros, como pueblos, para mí pues es grato en nombre de la organización que representamos, que es el Consejo Mayor de Educación de los Pueblos de los Pastos, de nuestra asociación, de nuestras autoridades, de nuestros compañeros, compañeras que somos parte de esta gran organización, pues tenerlos a ustedes, porque creo que en medida que también los pueblos conjuntamente unimos, podemos también madurar nuestras ideas, ¿no? Para poderlas alimentar. Que nos veamos de los unos a los otros, también podemos hacer nuestra propia indagación, nuestra propia reflexión. Y aquí pues es un buen escenario, ¿no? Estamos, porque mire, todos somos estudiantes, así seamos nosotros los maestros, también creo que nosotros tenemos que aprender. Por eso yo decía a los compañeros, pues si nos colocamos como siempre nos hemos colocado en las cuatro paredes, pues mire, rechazamos el sistema, pero más sin embargo lo estamos volviendo a retomar. Entonces lo mínimo que hagamos en los pueblos para reivindicar la condición de nuestra cultura, de nuestra educación propia, es eso, ¿no es cierto? Aportarle, porque la educación propia cumple un objetivo importante. ¿Cuál es? El fortalecimiento de la identidad cultural. Esa es la meta que nos hemos puesto los pueblos en Colombia como también en Latinoamérica, el fortalecer nuestra identidad cultural, porque gracias a la unión que hemos tenido como pueblos, mire, estamos hoy aquí, estamos hoy aquí. Yo personalmente también quiero agradecer a una de las compañeras que nos ha dado también estas pautas y nos ha colaborado, que es la compañera Graciela Bolaños, ¿no? Que pues no está aquí, pero mire, pues uno recuerda mucho esos aportes que ellos nos han hecho como pueblo de los Pastos, ¿no? Y de una u otra forma, pues aquí creo que es bueno, ¿no? De que vinguemos todos, nos escuchemos,
¿no? Aquí creo que un compañero nuestro decía, bueno, es que sí se puede pensar, sí se puede debatir, sí podemos hacer oposición, pues claro, porque una minga es eso, para debatir, no todo podemos decir que sí, porque si estamos con un propósito, que es el día de mañana, cambiar esa condición de vida de nuestros pueblos, que es eso, el debate, para corregir los errores que hemos cometido o han cometido nuestros anteriores líderes para no volverlos a cometer. ¿Quiénes? Nosotros, porque la academia también nos brinda una gran oportunidad, que es transformar el pensamiento. Entonces, vuelvo y repito, pues mire, compañeros, bienvenidos a este territorio ancestral, el de los pastos. Nos criticaban, no, pero si ustedes van a hacer educación propia, implica que van a establecer el sistema de isla, ya van a estar aislados ustedes, con su cultura, encerrados. Entonces, posteriormente, mire, se agregó unos elementos, unos principios. Se dijo la interculturalidad, porque si yo como indígena estoy en este mundo, no debo desconocer que existen otras realidades. Entonces, eso se llama educación intercultural. ¿Pero de qué partimos? Algo esencial para los pueblos, fundamentado en el derecho mayor, la ley de origen, la ley natural, la tierra. ¿No? Acordémonos que en los territorios indígenas solo hay una sola autoridad. Nuestras autoridades tradicionales, representadas en los cabildos, con nuestro taita gobernador, ellos, ¿no? En fin, ellos son los que representan autoridad en ese territorio que, la situación de la autoridad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con nuestras autoridades? ¿Qué está pasando? Porque mire, decíamos ahorita hace un momento, los indios nos unimos para luchar en contra de un mal grande. Lo duro no ha pasado. Ahorita está saliendo lo duro. ¿Qué es? La pelea del indio con el mismo indio. La pelea del mismo indio con el mismo indio. Y lo estamos viviendo, por lo menos en nuestro territorio lo estamos viviendo eso. Mire, ya, si el uno puede, el otro también puede, y si ya el uno no deja, el otro arma en contra del otro, y bueno. Decimos, bueno, ¿qué es que nos está pasando? Cuando no teníamos transferencias, dense cuenta que hacíamos más cosas que ahora que tenemos plata. Antes nos corríamos para ser gobernadores. Ni Dios quiera, cuando llegaba la nota, lo felicitamos, compañero, se ha elegido como gobernador. Ahora al contrario, está quien gana. Yo presto mi nombre. Imagínense, nuevamente, para mirar una realidad de transformación a partir de una estrategia, que es la educación. Es el elemento fundamental de la educación básica y propia. Si nosotros queremos que nuestros niños hablen del idioma propio, si nosotros queremos que los pueblos vuelvan nuevamente a reivindicarse tanto en su cultura, en su identidad, hay que volver a practicar, pero de verdad, con lo que desde acá, no es que practiquemos lo que queremos mostrar, no es realmente hacerlo dentro de nuestras comunidades y desde nosotros mismos. Y también la autoridad. Muchas veces la autoridad se confunde con el autoritarismo, ¿no? Y el autoritarismo está en que yo tengo aquí el bastón de mando, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera como la comunidad. Cuando se es válido, listo, vale la asamblea. Cuando no se es válido, entonces no vale. Entonces realmente, ¿en dónde estamos parados nosotros? Y por lo mismo vamos a seguir hablando, en todo lado vamos a hablar de educación propia, y qué chévere, los indígenas, y aquí para el fuera, para el mundo, lo mejor, pero acá adentro nosotros estamos. Educación articulada de los otros conocimientos, pero también cómo esos conocimientos que están alrededor de nosotros lo podemos articular con los conocimientos de nosotros para emprender, hacer una educación distinta, esa educación que quieren los niños, que es una educación que sea una educación con amabilidad, que sea una educación con cariño, que esos niños aprendan con felicidad, que no les toque memorizar, que no les toque estar repitiendo las letras todo el tiempo, sino que esa educación sea más amena, una educación que nace desde las metodologías propias de enseñanza de nosotros. Y hay muchas metodologías bonitas que tenemos nosotros los pueblos originarios. Y también no solamente los originarios, sino también el hecho de ser seres humanos, a todos nos relacionamos con todos. Entonces yo decía ayer, todos caminamos bajo un mismo sol, bajo una misma tierra, tomamos el mismo aire,
tomamos la misma agua, sino que simplemente estamos ubicados en territorios distintos que son diferentes espacios de aprendizaje, ¿sí? Y que esos distintos aprendizajes se puedan articularlos en esos otros conocimientos y llevarlos a la escuela. Al pueblo Parto Unidad. Sí, pero estoy aquí porque me interesa aprender y acabo de escuchar a la compañera que acaba de hablar, me parece excelente todo lo que ella ha dicho y creo que en lo que yo conozco de la cultura pasto de aquí, usted ha dicho debe ser una norma de estudio. Me ha gustado eso que el puente no es indígena, como tampoco lo es el bastón de mando que tienen otros indígenas, porque el bastón no era, lo que teníamos nosotros era la silla de chonta, esa es la autoridad, ese es el poder. Entonces volver otra vez a recoger eso que usted dice, me parece interesante, buscar esa educación propia, buscar la identidad adentro de uno mismo para luego poderla compartir con la comunidad, me parece excelente. Una parte del objetivo propio. Parto desde ahí porque como lo han dicho los compañeros, la educación parte de uno identificarse, de tener esa identidad, para poder así permitir esa educación propia y transmitirla pues a las siguientes generaciones. Es muy interesante escuchar a varios compañeros con diferentes posiciones con respecto a la educación propia. Yo parto de que los encuentros son fundamentales porque permiten afianzar ideales, pero también seguir en esa construcción, ya que esa construcción, yo lo llamo así, es extensa. Muchos años se ha hecho las discusiones sobre educación propia, cuáles son como esos fundamentales para fortalecer esa identidad que permita realmente una educación propia y la permanencia de los pueblos. Como vengo del departamento del Cauca, parto de la creación por lo menos del Consejo Regional Indígena del Cauca en el 71. Entonces varios pueblos se unen porque se ven acorralados y el primer ideal es la recuperación del territorio. Entonces vemos ahí cómo varios pueblos inician ese proceso, pero a raíz de diferencias políticas, incluso de conveniencias, se separan, ¿no? Sin embargo, la organización continúa. Y hay algo muy importante de mencionar ahí, es que incluso el ideal de recuperar las tierras nace de los campesinos. Entonces esa unión de varias posiciones permite la creación de la organización. Sin embargo, los campesinos pues dejan ese proceso y es el movimiento indígena quien toma esa iniciativa y que permite estar ahorita en las organizaciones, y se han fortalecido muchas organizaciones que se fue fortaleciendo, ¿no? Continuando, pienso que el fortalecimiento de la identidad parte pues también de esos conocimientos ancestrales. Si yo me identifico con algún pueblo o tengo alguna costumbre, tengo mi descendencia, reconozco mi descendencia, puedo fortalecer esa identidad. Pero si no la conozco, no creo en las creencias, no creo en las señas que me permiten como marcar ese camino. Entonces coloco un ejemplo ahí. Nosotros tenemos un recorrido hacia el país de Ecuador, al país vecino. Cualquiera de nosotros nos puede dar una seña, pero no la sabemos identificar, pero tampoco creemos. No nos identificamos con esa parte ancestral que hay dentro de nosotros. La educación propia en los diferentes escenarios que se ha dado en la organización del CRIC
incluso en esos procesos de la creación del sistema de educación propia. Se habla mucho de la familia. La familia es como el eje central de ese proceso educativo, porque ahí se permite fundar muchos conocimientos en los que serán los antecesores en poblar estos pueblos. Me ha llenado a mí como persona gracias a esos procesos que como etnias han construido a lo largo de mucho tiempo y que yo soy el resultado de esta mezcla tan bonita y tan llena de muchos valores y conocimientos. ¿Por qué? Porque bueno, en mi familia vengo con descendencia también afro, mi abuela es indígena y mi abuelo es antioqueño. Tenía aquí una frase, si eso tiene autor, pues me disculpan, pero pues yo la tenía, y es aprender del ser como el ser, pero fortalecer con el respeto y el valor a la diferencia, ¿sí? Yo creo que en los debates que se dan es muy importante tener eso claro, ¿cierto? Como lo decía el profe hace un rato, la guerra del indio contra el indio, ¿sí? Entonces a veces esas luchas pueden ser de muchas diferencias también, y a veces nosotros, los que estamos afuera, a veces no dimensionamos lo que realmente ocurre en las comunidades, tanto en Isaac, tanto en los pueblos Nazas como en los pueblos Paso, y para nosotros de pronto puede ser algo que sea de ellos, pero de una u otra forma eso también a nosotros nos vincula. Por ejemplo, lo que hablaba el compañero Milton, lo de interpretar unas señas. Mire, nosotros como campesinos, o los que pertenecemos pues, al campesinado como tal, tenemos mucho de qué aprender de las culturas, porque para las siembras, y creo que en todo lo hacen, tenemos en cuenta las fases lunares, ¿cierto? Se tienen en cuenta muchos aspectos que de una u otra forma a los pueblos originarios eso también les ayuda. Me quiero referir específicamente cuando hablamos de educación propia a mi comunidad. Cuando hablamos de educación propia, y comparto plenamente con la autocrítica que hace la compañera Graciela, de hecho también he sido crítico a este proceso educativo. Tenemos fortalezas, sí, pero también tenemos debilidades. Yo pienso que tenemos que enfocarnos también muy bien en esas debilidades, porque son esas. Y tampoco se la construye colectivamente. Se la construye tras de un escritorio por unos falsos líderes. Ya digo falsos líderes porque hacen perder el amor a una costumbre propia. ¿Por qué unos falsos líderes? Porque se han dejado permear por los blancos que ellos critican. Les interesa únicamente es el dinero. El dinero, más no en sí lo que es la concepción propia. Los mismos estudiantes dicen, ¿educación propia para qué? ¿Para aprender las mañas de los blancos? ¿Solamente a tener poder, manipular, juguetear y no tener derecho a hablar? Desde la espiritualidad me cortan mi espíritu de expresar lo que yo siento. ¿Por qué? Por un temor. Lo sancionamos. Le damos juguete, no le damos el aval. A uno lo castran. No queremos una educación propia castrante. Queremos una educación propia en libertad. Y con ejemplo, para el bien común de los pueblos. Gracias.